Pues así, ahora ya nos ponemos de pie y compartimos la palabra en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Y así dice la palabra del Señor en este evangelio precioso, escrito por Juan Marcos, en el capítulo 5, versículo 18, dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que es tan hermosa, es tan preciosa. Gracias, Señor, porque cuando la leemos nos deleitamos en ella. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra, mi Dios, esta tarde, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén, amén y amén. Qué bueno, puede tomar su asiento si quiere. Y qué bueno sería que puedas dejar tu Biblia abierta en esa porción, en Marcos capítulo 5, donde vamos a estar hablando, meditando durante unos minutos. Y hemos estado leyendo la parte final de una historia que el que más o el que menos todos la conocemos. Yo creo que aquel que lleva ya unos cuantos meses, algún año en el Señor, seguramente conoce esta historia que habla de un endemoniado, de una persona que tenía problemas espirituales, de una persona donde quizás no se nos dice la razón por la cual estaba endemoniado. Lo cierto es que sí lo estaba, pero qué bueno encontrar a un Señor que lo libertó. Y este es el resultado final de esa liberación. Te voy a poner un poquito en contexto para que lo puedas entender mejor. Mira, Jesús, juntamente con sus discípulos, con su equipo de trabajo, esos 12 hombres, se subieron a una barca de noche para cruzar el lago de Galilea. Lo vas a encontrar también en la Biblia con el nombre del mar de Galilea. Es lo mismo, el lago de Galilea es un lago realmente, pero a veces se le conoce así, el mar de Galilea. Y ellos se subieron a esa barca de noche después de haber tenido un día, créeme, que bastante duro. Un día donde la Biblia nos habla de que el Señor y sus discípulos tuvieron que atender a multitudes, tuvieron que tener tratos con muchas personas. Un día, en definitiva, un día agotador, cansado. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos: vamos a cruzar el lago, vámonos a la otra ribera, y se subieron en la barca y se fueron. Y de repente, mientras el Señor estaba durmiendo en esa barca, se levanta a medianoche una tempestad. Se levanta un fuerte viento, empieza a levantar las olas, y aquellos discípulos, que algunos eran pescadores, algunos de esos discípulos estaban pensando que se iban a hundir, que la barca se iba a hundir. Esto te lo digo para que te hagas una idea de la magnitud de la tempestad. Así que el Señor tiene que romper su sueño, tiene que levantarse de esa cabezadita que se estaba echando el hombre y reprender a esa tempestad. Y bueno, como vimos la semana pasada, o lo recordamos, el Señor es 100% Dios, pero también es 100% humano. Y esto lo quiero reiterar para mostrar que Jesús aquí estaba cansado. Y uno dice: ¿pero cómo es posible? Jesús estaba cansado. Tanto es así que la tempestad le pilló durmiendo. Él se subió a la barca y se quedó dormido. ¿Cuántas veces se suben en un coche y en 5 minutos se quedan dormidos? Así estaba el Señor. Se subió en esa barca y enseguida se quedó dormido. Porque hay que aclarar que Jesús también se cansaba. Y eso espero que ustedes lo tengan claro. Jesús también se cansaba. ¿Recuerdas cuando Jesús salió de Judea hacia Galilea? Que quizás ese trayecto a ti no te diga nada, pero eso geográficamente son 150 kilómetros de distancia. Y mientras el Señor sale de Judea hacia Galilea, todos los judíos bordeaban, no iban en camino recto, porque en el medio estaba Samaria. ¿Sabes que los judíos
los samaritanos tenían como una rencilla, no se podían ver entre sí. Entonces lo que hacían los judíos, habían creado otro camino por Perea, por cerca del río Jordán, bordeando para aún más lejos caminar, pero el Señor dijo, no, a mí me es necesario pasar por Samaria. Y él empezó a caminar días de trayecto, y cuando llegó a Samaria, ¿sabes lo que sucede allí? Lo primero que sucede en Samaria, ¿alguien me lo puede decir? ¿Qué sucedió, Francis? La mujer samaritana, muy bien, tiene un encuentro con una mujer y una conversación súper interesante, pero antes sucede otra cosa. ¿Alguien sabe qué sucedió cuando llega a Gadara? Dice el texto en Juan capítulo 4, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado del camino. Y ahí sentado, entonces aparece, como bien dice nuestro hermano Francis, esa mujer donde vamos a aprender una conversación muy interesante, que te recomiendo que te leas todo Juan capítulo 4. Lo que te quiero decir es que cuando Jesús llega a Gadara, cuando Jesús, después de haber tenido un día difícil, se sube en aquella barca y en medio de la travesía, una tempestad, llega a Gadara, Él está cansado. Jesús está empapado del agua. Jesús realmente está cansado de sus discípulos después de aquella tempestad, pero ¿cuál fue su bienvenida? ¿Cuál fue la bienvenida de Jesús al llegar a esta ciudad llamada Gadara? Dice el versículo 2 de Marcos capítulo 5, y cuando salió él de la barca, enseguida, fíjate, no le dieron tiempo ni a respirar, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Pero sorprendentemente, a pesar de que Jesús estaba cansado del camino, cansado de un día duro, Jesús siguió sirviendo al Padre porque el servicio es una bendición. ¿Cuántos saben que el servicio es una bendición? Amén. Tenemos que tener claro que Dios nos ha llamado para servirle. Dios no nos ha llamado para ser miembros de iglesia. Esto te lo llevo diciendo ya unas cuantas semanas consecutivas. Dios nos ha llamado para servirle. Así lo enseña Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, cuando Pablo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué nosotros nos hemos convertido a Dios? ¿Para permanecer aquí, para ser miembros de vida nueva? Para servir al Dios vivo y poderoso. Dios te ha salvado para que seas un servidor de Él. Y como decía esta mañana, nosotros no somos funcionarios del Señor. Nosotros no somos unos asalariados del Señor. Nosotros no somos unos trabajadores que tenemos un horario y unos días de descanso. Nosotros no podemos decirle al Señor, no, ahora no te puedo atender. Gadareno, ahora no te puedo atender, no sabes el día que he tenido, no sabes la noche que he tenido. Por favor, Gadareno, ven mañana y con todo el gusto, con todo el placer te atenderé. Ahora no puedo hacerlo. No, nosotros no somos así. Los creyentes estamos al servicio siempre porque vemos el servicio como una bendición y no como una carga. Y si estás viendo el servicio a Dios como una carga, creo que hay cosas que reajustar en tu vida espiritual. Creo que todavía hay cosas que tratar. No estoy diciendo que ver el servicio como una carga es malo, no, te estoy diciendo que todavía tenemos cosas que aprender. De hecho, el propio Señor Jesucristo dijo que si alguno está cargado, que si alguno está cansado, que si alguno ve esto como una carga, ven a mí y descansa. El Señor no te desecha, no te echa la bronca y te dice, eres un poco espiritual. No, ven a mí y descansa. Porque esto se trata de ver las cosas del Señor como una bendición. Hermano mío, para mí estar aquí sirviendo a la iglesia es una bendición, no es mi obligación. Porque si lo viera como mi obligación, muchas veces lo haría de mala gana. ¿Cuántos han ido al trabajo muchas veces de mala gana? Unos pocos nada más. Viviana enseguida levantó las dos manos. No la vieron, pero las levantó. Enseguida. ¿Verdad? Pero vamos, de mala gana. Pero en el Señor no es así. Nosotros estamos aquí no por obligación, estamos por placer. Y nosotros lo hacemos por gratitud, como nos enseñaba Rey en la palabra a los servidores. Entonces quiero dejar claro esto. ¿Quién recibió a Jesús en Gadara? ¿Quién? Dilo fuerte, Carmen. No le sale ni la palabra, Carmen. ¿Por qué será? ¿Quién recibió a Jesús en Gadara? Pero díganlo, no tengan miedo. Dígalo, si no lo sabes decir, léelo al menos. ¿Quién recibió a Jesús en Gadara?
La Biblia presenta a este hombre como una persona que vivía en los sepulcros, allí en el cementerio. Era una persona muy violenta, se pasaba el día, la noche gritando, así dice la Biblia, y encima él se autolesionaba. La Biblia dice que él con piedras se hería a sí mismo. ¿Y cómo lo cataloga la Biblia? ¿Cómo? Dilo fuerte, Viviana, no tengas miedo. Como un endemoniado. ¿Te has dado cuenta que la sociedad se ha encargado en que la gente tenga reparo en decir la palabra endemoniado? Carmen sabía perfectamente qué era ese hombre, pero aún así fue la única que tuvo el valor y el coraje de decirlo. Todos lo sabían, pero todos se callaron. Porque es como un tema tabú, como, es endemoniado, estamos en la iglesia. ¿Y cómo voy a decir que una persona está endemoniada? Y es como algo tabú que la sociedad se ha encargado de que nosotros no hablemos de esto. Pero lo más triste es que incluso algunos cristianos tienen un concepto errado, un concepto equivocado acerca de los endemoniados. ¿Tú te has dado cuenta que hoy existe de todo menos endemoniados? Antes estábamos hablando, Damaris, Mélida, Rey, que veníamos de la iglesia de Puerto y que ya nosotros cuatro tenemos unos cuantos años en el Señor. Aquellos que llevan más de 20 años en el Señor saben perfectamente de lo que voy a hablar. Hace 20 años todo eran demonios. Tenías un poquito de tos, eran demonios. Se te caía algo al suelo, eso es un demonio, estás endemoniado. Y hacías cualquier cosa, eso, se te rompía la tele, estás endemoniado. Y hemos pasado de un extremo a otro. Y ya no se dice esa palabra. Hoy en día todos son trastornos, todos son problemas psicológicos, todos son enfermedades extrañas, tendencias suicidas, tendencias depresivas. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a discernir las cosas. Pablo nos enseña algo muy interesante que espero que tengas claro y que lo puedas llevar a la práctica. Cuando a la iglesia de Corinto, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 13, dice esto: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, aclara Pablo. Esto no lo voy a decir porque yo sea un erudito, conocedor, un buen hablador, un buen orador. No. Esto es con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu nos enseña, el Espíritu de Dios, ahí está el mayúscula Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios enseña a la iglesia, enseña a los creyentes a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Acomodar significa juzgar una cosa en conexión a otra, sabiéndolas unir. Acomodar lo espiritual a lo espiritual significa que nosotros tenemos que saber unir lo que nos pasa con las cosas espirituales. Si a este hombre de Gadara, si a este endemoniado nos lo hubiésemos encontrado hoy en día, le hubiésemos llevado al psicólogo, lo hubiésemos llevado al psiquiatra, lo hubiésemos llevado a terapias y a un sinfín de sitios más. Pero Jesús supo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, Él supo discernir que eso no era un trastorno, que eso no era que el hombre tenía un mal día. Él sabía que ahí estaba pasando algo. Y Él supo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y yo te pregunto, ¿conectas tus vivencias? ¿Tú conectas lo que te ocurre con el mundo espiritual? ¿Sabes acomodar en tu vida lo que te pasa, lo que te ocurre, tanto lo bueno como lo malo, con el mundo espiritual? Retraso un poco la pregunta. ¿Sabes que hay un mundo espiritual? Porque los veo ahí con los ojos así, vámonos al Génesis. A lo mejor estoy en Marcos y todavía tenemos que hablar del Génesis. ¿Sabes que hay un mundo espiritual? ¿Sabes que todo lo que estamos viviendo aquí es fruto de lo espiritual? ¿Sabes de que antes que hubiese algo físico estaba lo espiritual? Y nosotros somos el resultado de lo espiritual y hay que saber unir las cosas. Tú conectas tus vivencias, sabes conectar, sabes acomodar, unir lo que te pasa con el mundo espiritual. El otro día me estaba diciendo una persona que abrió un negocio, que había abierto un local y emprendió y hizo y bueno, y las cosas no le salieron como quisieron o como él esperaba, desgraciadamente. Y bueno, y me llamó, estuvimos hablando, bueno, lo que quiera que sea, y él me decía, bueno, es que mira, es que claro, es que ahora mismo la cosa está floja y los clientes y algunos me habían dicho, pero al final no se comprometieron y no sé cuánto. Entonces, cuando él me dijo, porque a la gente hay que dejarla hablar y hay que respetar todo lo que ellos dicen, pero yo le dije al final, tú no te das cuenta
que este negocio te está yendo así porque tú te has alejado de Dios. Tú no te das cuenta que ahora mismo tu vida está de esa manera porque te has alejado de Dios. Te has alejado de la fuente de agua viva. No es un castigo de Dios que te vayan mal las cosas. No tengas esa visión de Dios, ¿eh? Dios no está esperando a que tropieces para darte con un palo y decir, eso es lo que estaba esperando. No. Nosotros nos separamos del Edén y nos vamos secando. Nosotros nos separamos del agua, de la fuente de agua viva que es el Señor, nos separamos y nos vamos secando. Y hay que saber unir. Tú quieres seguir pensando, es que son los clientes, es que son no sé cuántos, es que es aquel, es que es mi jefe, está bien, eso humanamente hablando está bien. Pero hay que saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que aprender a unir, a enlazar, a acomodar lo espiritual con lo espiritual para entender el porqué de muchas cosas. ¿Qué sucedió con este hombre? Con este endemoniado de Gadara. Bueno, este hombre era una persona que por su mal carácter, su extrema violencia, sus gritos, dice la Biblia, día y noche, al final se quedó solo. Al final este hombre se quedó durmiendo en los sepulcros, en el cementerio, con los muertos. Nadie quería saber de él, fue rechazado por su familia, por todo el pueblo y por eso vivía solo. Porque quiero aclarar, que no va con el tema, pero aprovecho para decirlo, quiero aclarar que al final, tarde o temprano, las personas con mal carácter, que gritan, que son violentos, al final acaban solos. Durante un tiempo hay que soportarlos, hay que aguantarlos, no te queda otra. Pero a la larga esta gente acaba sola. Entonces, como decía también esta mañana, aquellos que tienen mal carácter ya es hora de cambiarlo. Aquellos que se escudan detrás de, es que yo soy así, bueno, yo también soy así, pero hay que cambiar. Porque si no, por esa razón, ninguno estaríamos aquí, todos seguiríamos en el mundo. Yo soy así, ya yo lo sé que eres así, tu carne es así, tu humanidad es así, pero vamos a cambiar. Porque el mal carácter, al final, a la larga, te va a aislar, te va a dejar solo, te va a dejar sola. Bueno, lo cierto es que no sabemos los años que este hombre estuvo en esta condición, pero sin duda alguna lo que sí sabemos es que fue mucho tiempo. No te sabría decir si fueron 2, 5, 10, 50 años, no sé. Pero cuando Lucas, sabes que estamos tratando el Evangelio de Marcos en esta tarde, pero cuando Lucas también habla de este endemoniado, él dice esto en Lucas capítulo 8, versículo 27, dice que al entrar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Desde hacía mucho tiempo viviendo en estas condiciones. Y en tan solo un encuentro con el Señor, tan solo una mirada de Jesús, todo cambió. Marcos dice en el capítulo 5, versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido, fíjate, ya está en pasado. Ya no es un atormentado, no es un endemoniado acercándose al Señor, sino que ahora se habla de él en pasado. Al que había sido atormentado del demonio y al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. De estar endemoniado, pasó a estar libre. De estar como una fiera rompiendo grilletes, golpeándose, lo encontramos sentado. De estar desnudo a estar como vestido. De estar hiriéndose con piedras, dice el texto que ahora estaba en su cabal juicio, ya se podía hablar con él. Todo cambió cuando este hombre se pegó, se acercó al Señor. Y yo pregunto, porque saben que yo soy medio chismoso y quiero saber, ¿a cuántos el Señor también les ha cambiado la vida? ¿A cuántos desde que tú dijiste quiero acercarme a ti, Señor, aún con mis errores, aún con mis defectos, aún con mis pecados, a cuántos el Señor le ha transformado su vida cuando decidieron acercarse a Él? Qué bonito. Cuando Jesús le liberó, porque le liberó, lo dejó libre, sucede algo todavía aún más sorprendente para mí. Dice el versículo 18 de Marcos 5, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. Dice el texto que una vez que ya el Señor lo libera, el Señor hace de él una nueva criatura. Ahora que el Señor se va a ir, dice que él se quiere subir en la barca, este endemoniado o ex endemoniado se quiere subir en la barca, mas Jesús no se lo permitió, pero él le rogaba, dice el texto. No se lo pedía, le rogaba, le clamaba. Fue una petición desesperada por parte de este hombre. Por favor, déjame irme contigo. ¿Cómo me vas a dejar aquí, Señor?
Y yo pregunto, ¿por qué el endemoniado gadareno le rogaba? ¿Por qué le estaba suplicando, le estaba pidiendo, por favor, Señor, déjame irme contigo? ¿Por qué tanta insistencia por el gadareno, por irse? Claro, todos podríamos contestar a esta pregunta, porque una vez que conocemos al Señor, todos queremos estar con Él. ¿Verdad que sí? ¿Quién no quiere estar con el Señor? Aquel que no lo conoce. ¿Quién no quiere dedicar su vida a servir al Señor? Aquel que no lo conoce. ¿Quién prefiere darle deleite a la carne antes que deleite al espíritu? Aquel que no conoce al Señor. Conoce a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, conoce al pastor de la iglesia, pero no conoce al Señor de la iglesia. Aquel que conoce al Señor quiere estar con el Señor y se priva de todo lo que haga falta con tal de agradar a aquel que le llamó. Amén. Entonces, lo fácil sería decir, bueno, porque una vez ha conocido al Señor, ahora que es nueva criatura, lo lógico es que quiera estar con el Señor. Puede ser, no te digo que no, pero yo veo en esta insistencia, yo veo en este ruego por parte del hombre algo más. Creo que hay algo más por el cual le rogaba, por favor, déjame ir contigo. Y creo que a este hombre le pasaba lo que le pasa a muchos creyentes de hoy en día. Que aunque han nacido de nuevo, todavía no se ven con ojos nuevos. Sabía que había sido libre, pero todavía se veía como antes. Seguramente pensaba de sí mismo que todavía era un bala perdida, que todavía era un desastre, que todavía era un perdedor, un fracasado, un indigno. Porque he llegado a la conclusión que el problema no era su libertad, sino su mentalidad. El problema no está en que si Dios puede liberarte, el problema es si tú te crees que Dios te ha liberado. No es la libertad, es la mentalidad. Jesús ya lo había liberado, Jesús ya lo había sanado, Jesús ya lo había transformado, pero él todavía se veía como un rechazado. Él todavía se veía como un despreciado. Y puede ser, que creo que no me equivoco, que fuera así porque la propia gente de su alrededor se lo hizo saber. La propia gente de Gadara, no sé si su familia, lo cierto es que sí, los que estaban alrededor suyo, le hicieron saber que no confiaban en su cambio. Que sí, está muy bonito ahora que quieras subirte en la barca, está muy bonito que ahora estés viniendo a la iglesia, está muy bonito ahora que te veo con una Biblia, pero a mí no me la das. Yo sé quién eres. Sobre todo esto pasa mucho en los matrimonios, cuando el hombre se entrega al Señor y la mujer dice, sí, a eso los puedes engañar, pero a mí no me engañas. Bueno, ¿y por qué digo yo esto? ¿Por qué me estoy inventando esto? No me lo estoy inventando. La Biblia nos enseña que nadie creyó en el cambio de este hombre. Ni siquiera no es que nadie creyese, sino que nadie se alegró porque este hombre loco, este hombre que estaba en los sepulcros, este hombre que se hería, que se hacía daño a sí mismo, este hombre que estaba desnudo, ahora está vestido en su cabal juicio, ahora está perfectamente, nadie se alegró. De hecho, todo lo contrario, dice la Biblia en Marcos 5:17, que todo el pueblo de Gadara comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Nadie se alegró por el endemoniado. Todos quisieron echar a Jesús de los contornos. Creo que hay personas que a día de hoy se ven como el endemoniado de Gadara. Saben que han sido libres, saben que han tenido un encuentro con Jesús, pero siguen pensando de ellos como antes. Y creen que su única finalidad en Cristo es subirse a la barca. Por eso ruegan, déjame subir a la barca. Piensan que la única finalidad que tienen como cristianos es subirse a la barca, estar en la iglesia. Y hemos reducido ser hijo de Dios, hemos reducido ser cristiano a venir a la iglesia un domingo cuando puedo. Y pensamos que es nuestra finalidad. Por eso le decimos al Señor, déjame subir a la barca. Porque no nos vemos haciendo otra cosa, sino estar aquí. Ya para eso está el pastor, para eso está el otro y aquella. Yo lo que tengo que hacer es sentarme en la barca y que otro conduzca. Y que otro haga. Viven en el nuevo hombre, pero piensan como el viejo hombre. Les hablas de una vida de propósito, les hablas de una vida, como dice la Biblia, de gloria en gloria, y dicen amén, porque es lo que hay que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Porque es lo que hay que hacer. Les recuerdo una vez que yo estaba en un congreso allí en Madrid, creo que era,
Y el pastor, eso era un show, ese pastor. De repente dice, todos los dormidos digan amén. Y más de media iglesia dijo amén. Porque es lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y se nos dice, Dios nos ha provisto una vida de gloria en gloria. Amén. Somos nueva criatura. Amén. Decimos amén, pero en el fondo no nos lo acabamos de creer. No nos acabamos de creer que Dios tenga un propósito para mi vida. No te acabas de creer que eres linaje escogido. Por alguna razón, no me cuentes cuál, no te acabas de creer que eres real sacerdocio. No me digas por qué, no te acabas de creer que eres una nación santa. Que tú, aunque no quieras, eres un santo, eres un apartado. Que por mucho que te involucres en las cosas del mundo, por mucho que te calientes en los fuegos de este mundo, siempre va a haber alguien que te diga, tú eres Galileo, tu manera de hablar te delata, tú eres diferente. Y tú vas a intentar hablar, modificar, caminar, estar, vestir, peinar como los del mundo. Pero tú sabes que eres santo, tú sabes que eres apartado, tú sabes que estás sellado por el Espíritu de Dios. Y tú vas a estar ahí fuera haciendo lo que tú quieras, pero tú sabes que eres diferente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Por favor, no te conformes a este siglo. No te acomodes a esta manera de pensar. La vida es más que lo que nos está enseñando esta sociedad. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra manera de pensar es la clave para comprobar qué es lo que Dios tiene para ti. Muchos saben lo que Dios tiene para ellos, porque la Biblia lo dice, lo deja claro. Muchos conocen todas las promesas de Dios, pero solo la van a comprobar, solo la van a experimentar el que no se conforma a este siglo, el que transforma su manera de pensar, el que entiende que hay algo más en el Señor que venir a la iglesia. Tiene que haber algo más que venir todos los domingos a este lugar. Y si no cambias tu manera de pensar, sabrás cuál es la voluntad de Dios, pero no podrás comprobar la voluntad de Dios. El mayor milagro no es ser libre, sino vivir como una persona libre. ¿Ustedes entienden eso? El mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida no es liberarte. Eso es tan sencillo. Lo encontramos en esta historia, un hombre desde hace mucho tiempo endemoniado, el Señor simplemente se acercó y lo liberó. Eso no es problema para Dios. Mi Dios no conoce la palabra imposible, eso no es problema. El gran problema es que tú vivas como una persona libre. Y el claro ejemplo de esto lo encontramos en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel era esclavo literalmente en Egipto. ¿Recuerdan esa historia? Hemos hablado en muchas ocasiones de ese periodo de tiempo del pueblo de Dios, esclavos bajo Faraón, con látigos literalmente, que desde el mismo momento que pedían un mínimo derecho, se les cargaba aún más su trabajo. Eran esclavos. Y dice la Biblia que Dios los saca de la esclavitud de una manera tremenda. Quien se ha leído la Biblia, los primeros libros de la Biblia, se va a encontrar una manera grandiosa a través de las plagas, a través de una serie de cosas, cómo Dios guarda a sus hijos, cómo al final cuando viene un castigo toca a todo el mundo, pero milagrosamente, casualmente, a los hijos de Dios no los toca aquella plaga, ¿verdad? Y no solamente Dios los hace libres de Egipto, que esto decirlo es muy fácil, pero ponte en la piel del mayor imperio del mundo que era Egipto, ¿cómo podían salir ellos de allí? No solamente Dios los logró sacar, sino que los egipcios los vieron salir y mientras salían le daban sus riquezas, le daban el oro, le daban las ganancias, porque así es Dios. Dios no tiene problema en liberarnos, lo hace con milagros poderosos. Pero el problema de este pueblo fue que cuando estaban en el desierto dando vueltas, su mente, ¿cómo seguía estando? Eran esclavos. Eran libres en cuerpo, ya no tenían un faraón sobre ellos con un látigo, pero su mente... Ellos decían, ay, esa comida rica de Egipto. Ay, Números 11:5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. ¿Cuántos recuerdan esa comida en el mundo? Esas noches de fiesta. ¿Cuántos recuerdan aquellas veces que veías salir el sol de noche? Y lo dice, uy, cómo me recuerdo yo ese pan de Egipto,
Ese pescado que comíamos en Egipto de balde, esos pepinos, esos melones, esos puerros, uy, esas cebollas, esos ajos. Tú recuerdas, tú a veces escuchas a gente hablar de su etapa en el mundo y tú dices, mira, vete, disfruta, y cuando verdaderamente estés convencido de que quieres entregarte al Señor, ven y hazlo, hombre. Porque te veo hablar y salivar del mundo. ¿Tú te acuerdas antes cuando estábamos en el mundo? Esto lo digo para la gloria de Dios, dicen algunos. ¿Tú te acuerdas cuando salíamos de fiesta y estábamos allí y lo que hacíamos? Eran libres en cuerpo, pero su mente seguía siendo esclava. Se seguían viendo esclavos y eso les limitó la bendición de Dios. Bueno, no es que las limitó, es que se les privó la bendición de Dios. Ninguno de estos entró en la tierra prometida. Josué y Caleb. Pero aquellos cientos de miles de personas que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Dios dijo, yo no puedo meterlos en la tierra prometida con esa mentalidad. Son libres en cuerpo, esclavos en mente. No puedo hacer eso. Tú conoces, por ejemplo, los peces. Ponía este ejemplo esta mañana que me gustaba mucho. Esos peces que cuando están en una pecera chiquitita o grande, un acuario, da igual, ellos están dando vueltas y vueltas. No sufras por ellos. Ellos se acaban acostumbrando a eso. Y están dando vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando pasan un gran periodo de su vida en esa pecera, aunque sea redonda, que dan vueltas y vueltas, tú con toda tu buena intención dices, lo voy a liberar. Te sientes que eres el protagonista de liberar a Will y te llevas ese pececito al mar. Y dices, yo lo voy a liberar porque quiero hacer una buena obra. No vas a hacer ninguna buena obra. Tú vas a soltar a ese pez en un mar, en un lago enorme, y ese pez va a seguir nadando así. Porque su mentalidad piensa que este es su límite. Ahora es libre, pero tiene mente de esclavo. Y lo vas a ver, que va a estar así. ¿A cuántos le ha picado alguna vez una pulga? A Isabel, ¿dónde te metiste, Isabel, que te picó una pulga? ¿Te las trajeron a casa? Bueno, yo una vez aquí arriba, los corrales que hay ahí arriba, fui cuando nuestro hermano Toño estaba aquí con nosotros en la iglesia. Ahora está en Barcelona, allí en una iglesia, pero cuando estaba aquí, él tenía para allá arriba un corral donde, bueno, hacía sus cosas con talleres de coche. Y entonces un día yo subí y yo sabía que ahí había pulga. Entonces le dije, Toño, yo no subo. Yo tomo la llave del coche. No, es que tienes que subir. Bueno, para hacerte la historia corta, me mandó a subir. Yo subí con unos pantalones largos, yo me puse cinta ahí abajo y camisa larga. Entonces, no me digas cómo, picado de los pies a la cabeza. Literalmente, ¿eh? Picado de los pies a la cabeza. Y encima de eso después, Isabel, ¿eso pica? No, desespera. Y te rascas, parecía Job, rascándome, buscando piedras para rascar. Exagerado tampoco, pero me rascaba. Y yo decía, ¿cómo es posible que un bichejo así de chiquitito salte? Bueno, es que las pulgas pueden llegar a saltar hasta 40 centímetros. Una cosa tremenda. Y a lo largo hasta más de medio metro. Pero hay algo muy curioso en las pulgas, y es que si tú la metes en un tarrito, en un bote, lo metes con una tapa, puede ser así o como quiera que sea, la pulga va a saltar unas cuantas veces, se va a golpear, y cuando tú abras el bote, la pulga va a pasar el resto de su vida saltando el tamaño del bote. Ahora es libre en cuerpo, pero esclavo de mente. Ella sigue viendo un límite en eso. No ha entendido que ahora tiene libertad. ¿Y sabes a quién representan los peces y las pulgas en estas historias? A nosotros. Que ahora Dios nos ha hecho libres, pero nuestra mente sigue siendo esclava. El mayor trabajo de Dios no es sacar a las personas del mundo, sino sacar el mundo de las personas. El mayor trabajo de Dios no es liberarte del mundo. El mayor trabajo de Dios es sacar el mundo de tu corazón. Que entiendas que eso tiene que desaparecer de tu vida. Nosotros tenemos que salir de la mentalidad del viejo hombre. La Biblia dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Escuchen esto, porque a veces los cristianos pecamos en esto que te voy a decir. Centramos una conversión al Señor en lo siguiente. Ustedes han escuchado testimonios de esto a raudales, todos los que quieran. Me convertí al Señor y dejé de beber. Después de estar 20 años adicto a la bebida, dejé de beber. Y la iglesia, dale un aplauso al Señor. Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Y yo llegué, estoy 20 años en la calle, 20 años drogándome, y de la noche a la mañana Dios me liberó de toda la iglesia. Gloria a Dios, qué bueno. Y yo era infiel a mi esposo, era infiel a mi esposa. Y tú dices, hay cosas que no es mejor no contar, pero bueno, yo era infiel a mi esposo, pero desde que conocí al Señor nunca lo hizo. Gloria a Dios. Pero lo difícil en una conversión no es dejar vicios.
No es dejar costumbres que no agradan a Dios. Lo más difícil es empezar a verte como Dios te ve. Empezar a dejar de verte como un vil y un menospreciado para verte como una herramienta de Dios en grandes cosas. Puedes ser libre en Cristo, pero seguir pensando como un esclavo. ¿Cuántos cristianos hay que han sido libres, pero siguen viviendo en sepulcros? La gran mayoría, me atrevería a decir, que creen que todavía su vida depende de otro, que no se ven más allá de Faraón. Son libres, conocen a Dios, saben que el Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero se someten todavía al hombre. Solo se ven esclavos de Faraón. Creyentes que Dios los ha llamado a una nueva vida, pero no se ven capaces no, conmigo no cuentes, yo no, a mí no me pidas más de lo que hago, yo no sirvo para liderar, yo no sirvo para compartir. ¿Cómo evangelizar? ¿A quién le tengo que hablar yo? Yo no sirvo para eso está Yatsari, para eso está Carmen, que hable Carmen. Ella sabe muy bien del Señor, ella lleva ya 10 años en el Señor. Y ella sabe que hable ella, yo no sirvo para esto. Gente que cree que nunca cambiará, que nunca podrán formar una familia, y la esclavitud mental les impide recibir las promesas de Dios. Y yo quiero decirte una cosa tan sencilla como la siguiente. Amada iglesia, Jesús nos ha hecho libres. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 33, así que si el Hijo, ¿cómo está ese Hijo? ¿En minúscula o en mayúscula? Bueno, si lo tuviéramos en la pantalla, está en mayúscula. Si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús te liberta, créeme por completo que eres libre. No tenemos por qué seguir atrapados en miedos. No tenemos que seguir atrapados en inseguridades, en patrones de pensamiento del pasado. El enemigo quiere hacerte ver que eres igual, que no has cambiado. El enemigo es tan astuto y lo sabe hacer, que quiere hacerte ver que nunca vas a cambiar, que por más que lo intentes, nunca vas a cambiar. Que eso de nueva criatura es para otros, pero no para mí. Que eso de ser una persona bendecida de los pies a la cabeza, eso es para otros, no para mí. Y tú ves a los demás como muy santos y tú te ves, yo no sirvo para eso. Y el enemigo quiere hacernos creer que somos iguales, que permanecemos atados. Pero ¿cuántos saben que en Cristo somos más que vencedores? Si la doctrina se la sabe perfectamente. Este hombre le rogó irse con Jesús, pero Jesús, ¿qué le dijo? No vas a venir conmigo. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. ¿A cuántos Dios le ha respondido alguna vez con un no? ¿Te puedes imaginar a este endemoniado, a este hombre subiéndose en la barca, contento? El Señor me ha bendecido, el Señor me ha libertado, ahora seguro que quiere que esté con Él. Y subiéndose a la barca, el Señor le dice, ¿dónde vas? No. Puedo imaginarme esa escena, ¿verdad? Jesús diciéndole no. Y yo digo, ¿por qué Jesús no se lo permitió? La única razón que encuentro es que Jesús tenía para este hombre un propósito enorme, un propósito diferente. Dice Marcos capítulo 5, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete para tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y miren qué bonito el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Los de Gadara no lo quisieron recibir, pero Jesús le dijo, vete a tu casa, vete a tu familia. No, pero ¿cómo me voy a ir si soy un rechazado? Vete a tu casa. No, pero si yo no sé hablar, no sé evangelizar, no sé predicar, simplemente cuéntale lo bueno que ha sido Dios contigo. No te pido nada más, dice el Señor. Vete a tu casa, vete a los tuyos y dile las maravillas de Dios. Cuéntale lo bueno que ha sido Dios contigo. Jesús liberó a este hombre en dos áreas. Primero, en lo espiritual, y eso se vio reflejado en lo físico. Y segundo, en lo mental. El Señor nos libera siempre. La Biblia dice que en nosotros se rompen las cadenas que nos atan al pecado. La unción pudre el yugo que nos tenía atados, dice la Biblia. El gran problema es si te dejas liberar en la mente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Eso es en forma de pregunta. Ahora Pablo afirma, mas nosotros, y esta es una carta escrita a una iglesia,
Esto es para nosotros, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Te pregunto, ¿tienes la mente de Cristo? ¿O todavía te ves como inútil en el reino de Dios? ¿Todavía te ves como alguien inservible? ¿Como alguien incapaz de llevar a cabo algo? ¿Todavía ves a personas como Rey, como Mélida, como Jorge y tú dices, no, esos son personas puntuales? Y te sientes incapaz de hacer lo que otros hacen. Todavía te ves como vil, menospreciado, inservible, que no eres capaz de evangelizar, de compartir la palabra, porque la gran lucha del creyente está en su mente. Pablo le dice algo muy interesante a los Efesios en el capítulo 6, versículo 16, y le dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Les está hablando de la armadura de Dios, de un montón de cosas con las cuales se tienen que cubrir el cristiano. Pero termina diciendo, sobre todo, escúchame, todo lo demás es importante, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno, que es Satanás, nos ataca con dardos de fuego. ¿Saben lo que son dardos de fuego? ¿Qué son dardos de fuego? Pensamientos. Y uno dice, que Satanás me ataca con malos pensamientos. Vas aprendiendo. Si sales de aquí sabiendo eso, has aprendido algo más. Ahora bien, los malos pensamientos a veces no es tanto al pecado, que también Satanás nos tira esos dardos para que empieces a pensar, a maquinar. Satanás no nos tira dardos de fuego, malos pensamientos para pensar mal de otros, que también. Esos dardos de fuego son hacia ti mismo. Por eso tienes que tomar el escudo. Porque el enemigo te hace ver que no sirves. El enemigo tiene aquí a personas sentadas, haciéndoles creer que no sirven, que no valen, que no tienen dones, que no tienen talentos, que no tienen capacidades, que lo único que sirven es para estar aquí sentados escuchando a una persona predicar. Y están enterrando unos talentos preciosos que Dios les ha dado. Porque alguien te está tirando dardos de fuego. Y te está diciendo no sirves, no vales. Y quizás eres tú mismo. O quizás el maligno tirándote esos dardos de fuego. Hay una palabra muy interesante en la Biblia, que es metanoia. Una de sus traducciones en el español es arrepentimiento, así se dice. Arrepentimiento es metanoia en el griego. Y esta palabra metanoia, literalmente, esto no es que proviene, no, literalmente significa cambio de mente. Arrepentirse es cambiar de mente. Arrepentirse no es pedir perdón. Arrepentirse es que tu mente cambie y lo que antes veías como un placer ahora digas, ¿cómo es posible que yo hiciera eso? Sabiendo que eso no le agrada a mi Dios. Cuando hay ese cambio, ahí hay una metanoia, ahí hay un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Cuando tú logras cambiar tu manera de pensar, cuando tú logras salir de la esclavitud mental, cuando logras pensar como Dios nos manda a pensar, allí vas a empezar a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Escúchame esto, alguno que lo tiene que escuchar. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Y no es una frase hecha, no es la típica frase que la vas a escuchar en miles de sermones predicados cada domingo, que parecemos loros diciendo lo mismo. Dios tiene grandes cosas para ti, pero en este caso, déjame decirte unas palabras. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios te ha llamado para mucho más que para estar ahí sentado simplemente. Y tú lo sabes. Pero hay dardos de fuego que te tienen ahí sentado. Hay pensamientos, quizás es pecado oculto, que tú dices, claro, este hombre está diciendo eso porque no sabe lo que yo hago en la intimidad, ni lo sé ni me interesa. Yo lo único que me he propuesto saber de ustedes es a Cristo y a Cristo crucificado. Yo no sé si estás pecando en oculto, yo no sé si tienes doble vida, yo no sé absolutamente nada de ti, ni quiero saberlo en ese aspecto. Yo solo sé que Dios tiene grandes cosas para ti. Que si tú te dejas usar por Dios, todos se maravillarán, como dice el texto. Que tú serás el primero en maravillarte. Que tú sabes que Dios te está llamando. Que tú sabes que Dios te está llamando. Que tú sabes que Dios te está llamando.
Y miro para todos lados y como dice la Biblia, y el sembrador salió a sembrar, pero yo sé aquí quién está recibiendo esa semilla. Tú sabes que Dios te está llamando. Y hay dardos constantemente que te dicen no. Hay un impulso dentro de ti, hay algo que no quieres, pero como dice la Biblia, hay un fuego dentro de ti que dice, yo no puedo estar callado, yo no puedo estar quieto, Dios me ha llamado para algo. Pero por otra parte hay unos dardos de fuego que se te tiran y te dejan sentado y quieres dar ese primer paso y es una lucha. Esa lucha, mi querido hermano, la hemos pasado todos aquellos que hoy en día estamos sirviendo al Señor. Si por mí fuera, se los digo con el corazón en la mano, yo no sería pastor. ¿Por qué? Porque no me gusta, no sé hacer otra cosa. No es que me guste, me apasiona y no sé hacer otra cosa. Pero sé que no soy el indicado para estar aquí. Sé que muchas veces mi vida privada no refleja lo que hago aquí. Ya lo saben, mi propósito del 2025, ¿verdad? Sé que muchas veces no soy ejemplo de nada ni de nadie. Pero lucho con esos dardos de fuego del enemigo, de no sirves, no vales. ¿Con qué cara te vas a poner ahí delante ahora? Con la cara de Cristo, con la cara del Señor. Si el Señor me ha llamado para algo, vamos a ver qué pasa. Quiero comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Prefiero fracasar en el intento, prefiero quedar aquí en ridículo, prefiero que alguien venga, prefiero que el día de mañana mi pastor Manolo Sierra venga y me diga, mira Alberto, lo hemos intentado, mejor siéntate un ratito, a quedarme con la duda de estar ahí sentado. ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Y si le hubiera dicho sí al Señor? ¿Y si hubiese renunciado al mundo para decirle que sí al Señor? ¿Y si este hombre charlatán que está ahí hablando tiene razón y el Señor tiene algo grande para mí? ¿Y si verdaderamente Dios me está llamando? Solo lo puedes comprobar tú, renovando tu manera de pensar, viéndote como Dios te ve. Dios tiene grandes cosas para ti. Solo tienes que salir de la esclavitud mental. El Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermano, ¿te has dado cuenta todo lo que quiere darnos el Señor y nosotros nos limitamos? Y el Señor dice, pídeme y te voy a dar hasta el confín de la tierra. Dios quiere entregar personas, naciones, Decápolis. Y si tú crees, aún los confines de la tierra. Jesús le dijo que no a este hombre, no porque no lo amara, todo lo contrario. Le dijo que no porque tenía una buena, perfecta y agradable voluntad para con él. Y tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve, a vernos con esos ojos, porque esto no se trata de nosotros, esto se trata de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Quizá no estás capacitado y te doy la razón, no lo estás ni lo estoy, pero Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar. No te conformes a este mundo porque hay mucho más. Dios te ha liberado para que tú ahora puedas llevar la palabra a cientos. Escúchame, no te estoy diciendo para que le hables a una o a 2 personas, que eso está bien. Dios te está llamando para que le hables a cientos, para que muchos se vean reflejados en ti, para que tú seas la luz en medio de una generación maligna y perversa, dice la Biblia. Hay muchas personas esperando esta decisión de tu vida. Hay familiares tuyos que están esperando que una vez por todas te pongas en pie y le digas al Señor, heme aquí mi Dios, envíame a mí. A pesar de mis errores, a pesar de mis luchas, a pesar de mis carencias, a pesar que no sé ni siquiera hablar, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y haz tu voluntad en mi vida. Creo que te estás equivocando conmigo, pero si es tu voluntad que te sirva, heme aquí. Jesús ya pagó el precio de tu libertad. Eres libre. ¿Han visto la película de Aladín? Genio, eres libre. Me acaba de venir a la cabeza, no lo tenía apuntado. Iglesia, eres libre. Y te voy a decir las mismas palabras que Jesús le dijo a este hombre. Vete a tu casa. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Amén. Vamos a ponernos de pie por un instante. Y qué bueno saber que al menos una persona está recibiendo este mensaje. Al menos una persona sabe que esta palabra es para él. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y si tú eres esta persona que estás recibiendo esta palabra, no tengas miedo a equivocarte.
Es más, te diré algo, el día que estés seguro de ti mismo es cuando Dios menos te va a poder usar. Si todavía te ves inútil, si todavía te ves incapacitado para servir al Señor, estás en el buen camino, estás conmigo juntamente. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo, pero tienes que creerte esa libertad que Dios te ha dado. El Señor te ha hecho libre, Él te ha hecho libre, pero tienes que empezar a caminar como tal, como una persona libre, como una persona amada por Dios, como una persona que Dios quiere usar en gran manera. No sé lo que el mundo te ha dicho, lo que tu familia te ha dicho. Desconozco las veces que has tropezado, que has caído, que has repetido el mismo pecado. Vuelvo y repito, ni lo sé ni me importa. Solo sé que el Señor te está llamando. Que el Señor te está llamando a una vida consagrada a Él. A que consagres tu vida. A que vivas en santidad por completo para el Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le adoras? Si crees que el Señor te ha hablado en esta tarde, adórale. Si no, no te preocupes, no estás comprometido a adorar. Aquí no hay que seguir un programa religioso, ahora no es la parte de levantar las manos y adorar. Estoy diciendo simplemente a los que creen que el Señor en esta tarde en algo les ha hablado. Levanta tus manos y adora. Adora y habla con Él. Habla con Él. Si sabes que Dios te está llamando, ten una conversación con Él ahora. Habla con Él. Sé como Moisés, discute ahora con el Señor. Ponle todas las excusas que quieras. Ese es el momento. Habla con el Señor. Habla con Él. No te distraigas. Habla con el Señor, ora. Él está aquí, ora. Ponle todos los peros que quieras. Este es el momento para decirle, Señor, no. Habla con Él. Aquellos que creen que Dios les está llamando, hablen con el Señor.